Muy buenas noches, estimados estudiantes. Me da gusto estar en este segundo espacio abierto para el aprendizaje. Voy a estarme asomando para que en el momento que se conecten, voy a darles la bienvenida. Pero mientras vamos a iniciar, en este espacio vamos a ver todavía la unidad uno de esta semana uno, que tiene que ver con el arte y expresión comunicativa. Ya dijimos en el espacio anterior que la literatura es un arte, ¿verdad? Por lo tanto, es el arte de la expresión comunicativa a través de una, ya sea expresión oral o expresión escrita. Entonces, damos inicio a esta sesión, no sin antes darle la bienvenida a Aide. Aide Montes, buenas noches, bienvenida. Vamos a dar inicio, repito, a este segundo espacio abierto para el aprendizaje. Y decíamos que la literatura como un arte de expresión de manera oral o escrita tiene como objetivo em, sensibilizar, divertir, hacer consciente al lector sobre cierto tema que él utiliza en su texto. Y lo hace a través de un lenguaje literario, precisamente para tener esta expresión artística, ¿verdad? Entonces, por ello es que el arte, la literatura, perdón, es un arte que se expresa a través de un lenguaje literario. Buenas noches, Stephanie, bienvenida. Vamos a continuar. Entonces, los temas que vamos a tratar en este espacio, aparte del lenguaje literario, es hablar precisamente cuál es la función comunicativa que tiene el lenguaje dentro de la literatura, para que vayamos adentrándonos más sobre qué es la literatura, qué es un texto literario y cómo lo podemos analizar, pero previamente saber identificar dentro de un texto cuándo es literario y cuándo no es, cuándo, cómo se diferencia de otro tipo de textos. Bueno, precisamente por la función comunicativa. También la forma que se le puede tratar al lenguaje literario es en verso y en prosa. Es también una característica que hace que el lenguaje literario sea, pues, específico, de una obra literaria. Al final, bueno, sobre las preguntas y comentarios, yo lo anoté, pero recuerden que la dinámica es que ustedes puedan preguntar en el momento que les surja la duda, en el momento que tengan en ese momento o un mensaje o una aclaración, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Bien, voy a estarme asomando por si hay un comentario, si me escuchan, ¿verdad? Gracias, Aide y Stephanie, hasta el momento. Entonces, continuamos. También al final haremos una pregunta sobre qué al final en las conclusiones para que vayamos viendo qué tanto logramos aprender en este espacio, ¿de acuerdo? Bien, entonces continuamos. En la función de la comunicación. En el círculo de la comunicación, recuerden que es cuando un emisor emite un mensaje hacia un receptor a través de un canal. Acuérdense que esa es la forma de comunicarnos. Ahora, lo que expresa la función comunicativa es un mensaje y este mensaje tiene ciertas características. En el caso de la literatura, vamos a ver cómo se da esta función, cómo la podemos identificar. Y antes, comentarles que según Roman Jakobson, es un lingüista que se ha dedicado a estudiar la lengua a través de la lengua. Él expone o ha clasificado de alguna manera 6 funciones de la comunicación. Es decir, las personas nos comunicamos con un objetivo, ¿verdad? Con una, em,
un determinado interés para que el receptor nos pueda responder de acuerdo a lo que nosotros queremos saber con nuestro mensaje. Entonces, lo que sucede aquí es cuando el receptor recibe ese mensaje, pues también nos da esa respuesta y entonces se convierte ahora en emisor y el emisor que dio el primer mensaje ahora va a ser el receptor y el mensaje que ofrecen pues tiene una función. Entonces vamos a ver de qué manera nos podemos comunicar o poder reconocer dentro de la literatura cuál es esa función, ¿de acuerdo? Bien, aquí le subrayé en verde las dos funciones que de alguna manera más frecuente o de manera específica se localiza dentro de lo que son los textos literarios. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tengo aquí una tablita. Roman Jacobson dice que hay 6 tipos de funciones que él sugiere, que él ha llevado a cabo como parte de su investigación, su propuesta, y dice que la función expresiva o emotiva, que tiene que ver eh, dentro de lo que es sobre todo poesía, la intención es expresar los sentimientos y las emociones del emisor. Es decir, el emisor siempre va a expresar sus sentimientos y lo hace a través de pronombres y formas verbales en primera persona. Es decir, sobre todo en la poesía, les decía, siempre va a ser un emisor el que va a exponer o a expresar sus sentimientos, sus emociones en primera persona. Es decir, yo te quiero, yo te amo, yo te necesito, o yo te odio, ¿no? Es lo que va a expresar siempre hacia alguien, hacia el objeto literario, que es lo que es, como se le llama en poesía. Algunos ejemplos, qué susto me di. Y sobre todo también otro recurso que vamos a encontrar constantemente en los textos literarios es los signos de admiración y de interrogación que nos sirven muy constantemente para expresar emociones, sobre todo los signos de admiración es expresar una emoción, por ejemplo, como su nombre lo indica, de admiración, de susto, ¿no? Como dice aquí la emoción, de sorpresa, o cuando gritamos o cuando ordenamos, ¿no? O también cuando preguntamos, siempre utilizamos los signos de interrogación. Por ejemplo, no te he dicho que no muchas veces. Entonces ahí estamos, la primera persona siempre está dirigiéndose hacia una segunda persona. Esa es una característica, sobre todo en el texto literario de poesía, en la poesía. Ustedes se van a dar cuenta cada vez que lean una poesía, se van a dar cuenta cómo el emisor siempre es en primera persona. Hay otra función que es la representativa o referencial. Aquí la intención cuando nos comunicamos de esta manera es para transmitir un mensaje o un contenido. Pero aquí es un contenido exento de emoción. Aquí es simplemente dar un mensaje o una información. Por ello, el lenguaje siempre debe ser claro, apropiado, sencillo, exento de adornos y sobre todo sin emotividad. Aquí solamente es informar. Por ejemplo, el agua es buena conductora de la electricidad y eso lo damos por hecho porque ya está comprobado, ¿no? No tenemos duda de que esta información es correcta porque ya se ha llevado a cabo las pruebas y la comprobación. Y sobre todo este tipo de lenguaje o de función expresiva se utiliza en los textos científicos, en los textos divulgativos o los periódicos, ¿no? Que necesitan dar la información de una noticia de manera objetiva, clara, directa, como es, sin necesidad de expresar emociones.
¿de acuerdo? Otra función que conocemos es la conativa o apelativa. Aquí es la intención claramente es influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una manera como nosotros queramos. Para ello utiliza pronombres y formas verbales en segunda persona. Uso de verbos en modo imperativo, entonación exclamativa o interrogativa. Por ejemplo, te estoy llamando. ¿Cómo te llamas? José, siéntate. Estamos dando una orden, ¿no? O sea, estamos apelando a que el otro se conduzca como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí siempre se va a dirigir hacia la segunda persona. Otra función que aquí también la puse en verde y tiene que ver con la literatura directamente, es expresar un mensaje, pero de forma bella, tomando en cuenta la lengua y sus recursos. ¿Qué tipo de recursos? Bueno, los que se usan en la lengua literaria. Por ejemplo, un vocabulario selecto, un lenguaje cuidado y el uso de recursos que evoquen belleza. ¿Qué tipo de recursos? Como las figuras literarias o las figuras retóricas, como la metáfora, el hipérbaton, la ironía, el sarcasmo, ese tipo de metáforas o de figuras literarias que nos sirven para expresar un lenguaje literario. Por ejemplo, este poema que dice, las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Vean cómo aquí el recurso que utiliza el autor siempre es la metáfora, ¿no? Porque está comparando las nubes con copos de algodón y si se dan cuenta o si se imaginan, observan, realmente parecen eso las nubes, ¿no? Como que están flotando y como que no pesan, ¿no? Como que son de algodón, blancas, ¿no? Y además parece, dice, flotan en el azul del firmamento. En lugar de decir el autor cielo, por ejemplo, prefiere decir azul del firmamento, ¿no? Es otra forma de expresar el cielo comparándolo con el firmamento, ¿de acuerdo? Entonces, si el autor quisiera expresar de manera representativa o referencial o de manera objetiva dar esta información, diría que las nubes están en el cielo, ¿verdad? Pero como él quiere utilizar una expresión poética o estética, le agrega entonces o lo convierte en un lenguaje literario a través de usar recursos como el lenguaje bello, estético, ¿verdad? Entonces, por eso es que prefiere decirlo de esta manera. Y vean si no, nos evoca otra emoción, otro sentimiento, que si dijera nada más las nubes están en el cielo, bueno, es un lenguaje referencial y es cierto, ¿no? Si lo aceptamos. Pero si dice las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento, ya nos evoca otra imagen, otro sentimiento. Por ello, la función es expresar siempre un mensaje de forma bella. Ese es un lenguaje que vamos a usar constantemente o encontrar dentro de los textos literarios. Hay otras funciones como la fática o de contacto, que aquí se trata de asegurar que el canal a través del cual nos comunicamos se establece perfectamente la comunicación, es decir, que funciona, que el receptor está recibiendo nuestro mensaje claramente. Para ello utiliza expresiones sencillas, preguntas cortas, para comprobar si realmente el receptor está recibiendo y escucha y comprende nuestro mensaje. Por ejemplo, oiga, ¿me oye? Y el otro responde, diga, diga, le escucho. O sea, estamos en esa comunicación, se trata de comprobar que el otro está entendiendo el mensaje y también el otro le asegura a través de repetir y confirmar que está escuchando.
¿verdad? Entonces, esa es la función fática o de contacto. Y una última función que nos propone Roman Jakobson es la función metalingüística. Aquí la intención es explicar y aclarar aspectos referentes a la lengua. También aquí es a través de frases sencillas, claras, sin complejidad, términos precisos, concisos y sin ambigüedad, es decir, sin divagar o sin mostrar emociones o otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada, ¿de acuerdo? Entonces, utiliza la misma lengua para explicar cómo se usa la lengua. ¿De acuerdo? Este tipo de lenguajes, pues también lo vamos a utilizar o encontrar frecuentemente en los textos científicos o más bien en los diccionarios, en las enciclopedias, ¿verdad? Entonces, esa es la función metalingüística, es decir, hablar más allá de la lengua, explicar a la lengua con sus propios recursos. Bien, hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro, una pregunta respecto al tema de la función comunicativa que vamos a encontrar dentro de la literatura. Va quedando claro cuál es la función, es decir, expresar de forma bella el mensaje que emiten los autores dentro de sus textos literarios. Bien, si no hay comentarios hasta el momento, bueno, entonces vamos a pasar a otro tema, que tiene que ver también con el lenguaje literario. Si ya dijimos que una expresión expresiva, valga la redundancia, bella, estética, es parte del lenguaje literario, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? Ya dijimos en algún momento, a través de las figuras literarias. ¿De acuerdo? Pero también hablamos de otro tipo de lenguaje, es decir, transformar el lenguaje, darle otro sentido. Esto eh, a través del lenguaje connotativo, ya que hay dos tipos de lenguajes, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo es aquel que se haya establecido en los diccionarios, como comentamos hace un ratito. El, la, el agua es buena conductora de la electricidad. O la palabra perro o perrito es una derivación de la palabra perro. Entonces, ese es un lenguaje denotativo, porque aparte que lo encontramos en los diccionarios, ya que opera de manera universal, es decir, eso significa en todo mundo, para los hablantes que hablamos un mismo idioma, por supuesto, y que existe en cualquier contexto posible. Es el lenguaje que emplean las ciencias y las explicaciones formales. Por ejemplo, el sentido denotativo de rata es el de un roedor peludo y de cola larga, lampiña, que suele vivir en los basureros y desagües de las ciudades, ¿verdad? O sea, no nos queda duda, eso cuando nosotros investigamos en un diccionario qué significa rata, pues nos va a arrojar este significado y nos queda claro y nos lo presenta de una manera directa, objetiva, sencilla, sin un lenguaje neutro, es decir, no expresa emociones. ¿Ven cómo es diferente a un lenguaje de otro tipo? ¿Verdad? Es un lenguaje objetivo, es decir, expresa lo que literalmente significa una palabra. Entonces, en este caso, estamos viendo la palabra rata. Y otra cosa eh, significa el lenguaje denotativo. Bueno, que también se expresa en los periódicos, en los libros de diccionarios, enciclopedias, etcétera, ¿no? Ahora, sí queda claro, es el lenguaje literal, lo que realmente significa, ¿no? Pero si nosotros queremos darle otro sentido a un tipo, a un concepto, a una palabra, entonces le damos
en este caso un lenguaje connotativo. Es aquel que funciona en base al doble sentido o la metáfora, es decir, a la asociación cultural o social que se superpone al significado objetivo. Es decir, sabemos que rata, ya dijimos, es un roedor lampiño, ¿no? Pero si este mismo concepto de rata le damos otro sentido, le imprimimos nuevo matiz o nuevo uso, entonces podemos darle otro significado. Pero esto funciona cuando lo utilizamos en el contexto adecuado. Es decir, en, si nosotros le damos otro sentido a la palabra rata, tiene que ser entre comunidades de habla y regiones geográficas que entienda ese doble sentido o ese otro sentido que se le va a dar al concepto, ¿no? Un ejemplo claro de esto siempre son los refranes. Si se dan cuenta, nosotros los mexicanos somos muy dados a hablar con refranes, ¿verdad? En doble sentido, o le damos otro sentido a los conceptos, a las palabras, pero lo entendemos, ¿no? Por ejemplo, también somos dados a hablar con números. ¿Se dan cuenta? Cuando decimos, por ejemplo, le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues hay dos, tres, ¿no? Cuando está ahí medio desanimado, medio entendemos qué significa ese hay dos, tres, ¿no? Es decir, más o menos bien, más o menos mal, o ni tan bien ni tan mal, un término medio, ¿no? Entonces, le estamos dando esa respuesta, un lenguaje connotativo. Entonces, por ejemplo, regresando al término de la palabra rata, en Venezuela, en el país de Venezuela, se refiere a un ser cruel o malintencionado. Mientras que en Argentina, que es otro país, suele emplearse como sinónimo de mezquino, avaro o poco generoso. Se parece un poco, ¿cierto? Pero vean cómo es otro sentido. En México, ¿a qué le llamaríamos o qué término o qué otro sentido le damos a la palabra rata? Coméntenme a través de su chat o su micrófono. Para ustedes, eh, sabemos que somos del país México, ¿verdad? Aún así hay variantes, ¿verdad? Dentro de los conceptos o las palabras que usamos, en, en otros estados le llamamos de otra manera a ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, tenía entendido que a las servilletas que usamos de papel para limpiarnos, en Coahuila o Sonora, por allá, le llaman toallitas, ¿no? Entonces, otro significado. Pero en este caso, coméntenme para ustedes qué sentido o qué otro significado le damos al término rata, convirtiéndolo ya a un lenguaje connotativo. Ya dijimos que en el lenguaje denotativo es un roedor de cola larga, lampiño y que vive en los desagües y en los basureros. Pero si lo queremos dar otro sentido a esa palabra rata, ¿qué significaría para ustedes? Dice Aide, ratero, ladrón, exacto. Ese es el término que le damos a una persona, ¿no? Cuando estafa o roba o defrauda, decimos, ese es un rata, ¿verdad? No hagas negocios con él, ese es un rata, ¿no? O sea, estamos dando el sentido connotativo al concepto de rata, pero denotativamente sabemos perfectamente que rata es un animal, un roedor de cola larga, pero cuando le queremos dar otro sentido comparándolo con alguien precisamente desagradable, pues es una persona, un ladrón, un ratero, que es un poco parecido a lo a mezquino, avaro, poco generoso que se le dice en Argentina o malintencionado en Venezuela, ¿verdad? Entonces, siempre el sentido connotativo se debe dar precisamente entre la comunidad o regiones que entiendan este tipo de connotación que se le da a las palabras.
¿verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo del lenguaje literario cuando queremos transformarlo de un lenguaje denotativo a un lenguaje connotativo. El lenguaje literario, entonces, ¿qué significa? Pues es un conjunto de palabras que se utilizan para transmitir un mensaje, pero de manera estética. Y ejemplo de ello, pues es el lenguaje connotativo. Otro ejemplo que vamos a ver, ustedes tienen en su recurso de plataforma el significado de la palabra corazón. Sabemos que en efecto es un órgano muscular, ¿no? Ese sería un lenguaje objetivo, un lenguaje eh, cuya función sería referencial, ¿verdad? O sea, nada más decir lo que literalmente significa. Pero si a esta palabra corazón, bienvenido Adrián, buenas noches, continuamos. Eh, si este concepto de corazón le queremos dar un sentido connotativo, entonces le damos el sentido de amor, ¿verdad? O desamor cuando es lo contrario, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos utilizar la palabra amor cuando decimos te amo con todo el corazón, ¿no? O lo contrario, me destrozaste el corazón. Cuando nos sentimos heridos o lastimados o traicionados, decimos me partiste el corazón, ¿verdad? Es decir, le estamos dando un sentido subjetivo que tiene que ver con las emociones, le estamos dando otro significado al, al concepto corazón. Y así podemos ir cambiando palabras, dándoles otro sentido, pero que en general es entendido por la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver otros ejemplos para que vaya quedando más claro cómo a un mismo concepto, de manera denotativa, le podemos dar otro significado y podemos expresarlo ya en un sentido literario. Por ejemplo, en un lenguaje denotativo decimos que los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos, pero si a la palabra pájaros le queremos dar un sentido connotativo, en un refrán decimos, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué significaría para ustedes ya en ese sentido? ¿Qué explicación le podríamos dar a este lenguaje connotativo? Coméntenme. Es decir, para ustedes, ¿qué significa más vale pájaro en mano que 100 volando? Coméntenme a través del chat o si quieren participar con su micrófono, su cámara, adelante. Mientras voy a ir anotando. Bueno, aquí queda grabado. ¿Quiénes están? Aide, Stephanie, Adrián. Por ahí estaba alguien más. Creo que nada más, ¿verdad? Bien, entonces, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué significaría para ustedes? En mi caso, yo diría, más vale tener seguro algo. Adelante, Aide. Buenas noches, asesora y compañeros. Sí, como Buenas noches. lo que comentaba, que es mejor tener algo seguro a que tener algo que sea más, pero que no sea seguro. Exacto. Tener algo seguro que nada, ¿verdad? Cecilia dice, para mí significa que más vale un peso seguro que 100 no seguros, exactamente. Cuando estamos pensando en tener algo, pues decir, primero lo tengamos seguro antes que nada, ¿no? De acuerdo, en esta ciudad hay muy pocos perros callejeros, es otro ejemplo, pero a la palabra perros le queremos dar ese sentido connotativo y decimos que en esta ciudad llevamos una vida de perros. ¿A qué le aplicamos
¿A quién le aplicaríamos este concepto en una frase? ¿Qué significa? Mientras dice Stephanie, para mí es tener algo asegurado a que no sea seguro. Exacto. Vean cómo podemos expresarlo con nuestras palabras lo que entendemos de este lenguaje connotativo. O sea, se entiende la metáfora, se entiende la comparación que hacemos, ¿verdad? De un lenguaje denotativo convertido a un lenguaje connotativo. ¿Y qué más? En esta ciudad llevamos una vida de perros. ¿Cómo es llevar una vida de perros en una ciudad? Cuando decimos que, por ejemplo, los perros en la ciudad, pues, son maltratados, ¿no? Son, corridos, ¿no? Constantemente sufren de sed, de calor, eh, pues, como no son de nadie, andan por ahí en la calle, se meten a algún centro o súper, los corren, ¿no? Son pateados, son ninguneados, o sea, es una vida de maltrato, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que en esta ciudad llevamos una vida de perros, pues es una vida de maltrato, ¿no? De sufrimiento, tal vez. Dice Cecilia, para mí sería dar vueltas y no tener algo seguro. Ajá, respecto al primer lenguaje, al primer refrán. En efecto, porque los pájaros pues dan vueltas, ¿no? Constantemente. Entonces, hacer comparación, cómo es el pájaro, ¿no? Perfecto, muy bien, Cecilia, muchas gracias. Stephanie dice, para mí sería tener una vida alocada, ajá, llevar una vida de perros es como que algo, un día estás en un lado, otro día estás en otro y constantemente están mudando de un lugar a otro. Es decir, dar una vida loca. Muy bien, también sería entendible esa parte de algo inestable, dice Aide, también, porque pues, incluso hoy puedes ver a un perro y al otro día ya no está, y al otro día está comido y al otro día no está comido, en fin, es una vida insegura, en efecto, es también darle esa connotación de llevar una vida de perros. Muy bien, otra cosa, Venus y Marte son los planetas más cercanos a la Tierra y le queremos dar un sentido connotativo a la palabra Marte y Venus y decimos que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Qué significaría? Sí queda, sí quedaría claro en un lenguaje connotativo cuando le podemos decir a un hombre, ay, tú pareces de Venus, ¿no? O de Marte, perdón. Los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería ahí esa comparación? También cabría ahí el término inestable, ¿no? ¿Quiénes son más inestables, los hombres o las mujeres? Aunque ahí más bien tendría que ver con la formación, ¿verdad? No es una generalidad. Dice, la diferencia en nuestra forma de pensar y actuar. Exacto. O sea, los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Eso trata de decir que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Por la forma de pensar, exactamente. Muy bien, Ceci y Aide. Otro ejemplo dice, tengo mucha hambre en este preciso momento. Es algo literal, algo eh, denotativo, ¿no? Pero si yo a la palabra hambre le agrego, tengo hambre de experiencias y conocimientos, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Qué es lo que quiero expresar realmente con esta connotación, con este cambio que le damos, este otro sentido a la palabra hambre? Y vayan viendo cómo sí podemos ir cambiando
de un lenguaje denotativo a un lenguaje connotativo. Y le damos otras frases que se escuchan como más elegantes, ¿no? Como una forma tal vez irónica, pero también este, en un sentido que tanto sí lo entendemos, pero también lo podemos explicar de otras formas. Por ejemplo, el cielo de hoy está repleto de nubes. Y si a la palabra nubes le agrego que Cristina tiene siempre la cabeza en las nubes. ¿Qué quiero decir con esto? Dice Aide, muchas ganas de aprender y tener nuevas experiencias. Exacto, eso es referente al tengo mucha hambre en este preciso momento y tengo hambre de experiencias y conocimientos, es decir, de aprender nuevas cosas. Incluso aquí cabría agregarle otro refrán que diría, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino también de experiencias y conocimientos, ¿no? Ahí quedaría un poco la explicación también de cuando el hambre no siempre es de comida, de alimentos, sino de aprender y conocer más. Bien, eh, que es muy distraída, dice Aide, en efecto. Cristina tiene siempre la cabeza en las nubes, o sea, siempre anda pensando en otras cosas, anda viendo hacia arriba, anda distraída. Muy bien. ¿Ven cómo va quedando claro cómo sí podemos entender un lenguaje connotativo? Cuando le damos otro sentido, otro significado, pero no deja de tener su significado denotativo, ¿no? El concepto que le damos otro sentido dentro de otra frase. Bueno, si ya va quedando claro, ¿qué más compone el lenguaje literario? ¿De qué más se compone? Aparte de un lenguaje connotativo, ya dijimos, aparte de que la función siempre va a ser eh, expresar emociones a través de un lenguaje estético, ¿cómo logramos esa esteticidad, esa belleza? A través de el lenguaje connotativo, pero también darle una forma en verso o en prosa, ¿sí? Como lo que vamos a leer en esta actividad integradora 2, es un lenguaje en prosa, pero con mezclado, digamos, con mucha metáfora, ¿no? Con lenguaje poético, con un lenguaje que tiene que ver con las figuras literarias, usar el lenguaje connotativo, ¿verdad? Vamos a ver, la prosa es la forma de expresión lingüística habitual, como normalmente nos comunicamos. No está sujeta a medida ni a cadencia del verso, como el verso sí. El verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman una unidad en un poema, pero está sujeto a ritmo, a medida, a cadencia, a rima, que determinados. Entonces, mm, la prosa se escribe así como a renglón, de forma horizontal, ¿no? Como normalmente escribimos, pero en cambio el verso se escribe de manera vertical y se va haciendo en forma de oraciones cortas que van cerrando en el momento que cierra ciertas sílabas, ¿no? Porque tienen medida, tienen cadencia, tienen musicalidad. Ese es el objetivo del verso. Entonces vamos a ver cómo una frase que expresamos en prosa la podemos convertir a un verso. Por ejemplo, era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Los enamorados paseaban. Se entiende, ¿verdad? Queda claro. Es un lenguaje directo, sencillo, sin mostrar tantas emociones, ¿no? En cambio, el verso, esta misma frase la vamos a convertir y le agregamos palabras, cambiamos la sintaxis y utilizamos rimas. Por ejemplo, es la misma frase, bueno, el mismo mensaje, pero lo vamos a ahora expresar en forma de verso, que por mayo era por mayo cuando hace la calor,
cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Vean cómo se oye cierta musicalidad. Claro, yo no lo leo tan perfecto cuando se trata de leer poesía. Hay que irle dando esa entonación a través de la rima, de las frases, ¿no? En ese caso, riman calor con flor y amor, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del verso, expresar cierta musicalidad, cadencia, a diferencia de la prosa. Entonces, vean, por ejemplo, dice, en la prosa era el mes de mayo, ¿no? Directamente, objetivamente, es un lenguaje denotativo. Pero en cambio decimos aquí que por mayo, era por mayo, o sea, aquí ya le agrega un cambio de sintaxis, es decir, la oración, en lugar de mencionar el sujeto, el verbo, el predicado, etcétera, aquí lo cambia, ¿no? Cuando hace la calor, vean cómo incluso cambia la sílaba, en lugar de el calor es la calor. En cambio, prosa es hacía calor, nada más decir directamente hacía calor. Y aquí dice cuando hace la calor. Y los trigos comenzaban a crecer en prosa. Y acá en verso decimos cuando los trigos se encañan. O sea, ya utilizamos una palabra, un concepto más complicado, ¿verdad? Más rebuscado, se puede decir, a diferencia de, o que significa lo mismo, comenzaban a crecer, engañan, ¿no? Y están los campos en flor, dice en verso, y en prosa es, el campo estaba lleno de flores. Vean cómo va cambiando. Cuando canta la calandria, decía en verso, y en prosa es, y los pájaros cantaban. Y la última frase, los enamorados paseaban, en prosa, en verso es, cuando los enamorados van a servir al amor. Vean cómo es otra forma de expresar aquí ya con cierta metáfora, con otra, otro sentido, ¿verdad? Que es un sentido connotativo. Agregándole, pues, figuras literarias, decíamos, como la metáfora, comparando a los enamorados con el paseo, con servir al amor, ¿no? Es decir, expresar ese sentimiento que tienen las parejas, el amor. Entonces, sí va quedando claro, sí va quedando de qué está compuesto el lenguaje literario y cuál es la intención, expresar emociones, conmover al lector, hacerlo sensible, divertirlo, distraerlo y sobre todo hacerlo consciente de una realidad, de un mensaje que se está ofreciendo dentro de un texto. Entonces, eso, actividad integradora 2 es lo que van a hacer. Van a buscar, van a opinar qué es el lenguaje literario y cómo lo utilizan los autores, ya que estos autores de textos literarios emplean formas de expresión diferentes de las que usamos en el lenguaje cotidiano. Ya decíamos que el lenguaje cotidiano es el con el que normalmente nos comunicamos de una forma connotativa, sencilla, directa, ¿no? Para expresar de manera única sus visiones. Vean cuál es el objetivo aquí de que los autores utilicen el lenguaje literario en sus textos para expresar, repito, de manera única sus visiones del mundo y de la vida. Es decir, ellos utilizan el lenguaje literario para expresar de manera diferente y única, exclusiva, cómo observan ellos el mundo y la vida y cómo nos la ofrecen, ¿no? Entonces es importante que tomen esto en cuenta cuando lean textos de forma analítica, que comprendan mejor el mensaje que quieren transmitir. Entonces, en su actividad van a realizar con el propósito de comparar la forma en que se abordan
Esas preocupaciones de los autores, ya sea sociales, artísticas, individuales, pero también el lenguaje que utilizan en este caso, dos textos literarios. Uno es La canción del oro y otro es la fábula El perro y el cocodrilo. Entonces, esta actividad 2 está dividida en dos partes. En la primera parte van a responder preguntas y obviamente aquí tiene que ver su propia opinión, ¿de acuerdo? No es que haya una respuesta correcta que vayan a buscar en internet, sino que ustedes van a reflexionar, van a analizar y van a responder en el momento que lean la canción del oro, que es la primera canción, el primer texto, van a responder qué aprendieron del texto. Con base en lo que ya hemos venido viendo, cómo es el lenguaje, para qué sirve, cuál es la función de la literatura, cómo encontrar, cómo reconocemos un texto literario diferente de otro tipo de texto, en fin. Cuando ustedes lean la canción del oro, ¿qué aprendieron? Después van a responder qué identifica, si identifican alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto. Cuando lo lean se van a dar cuenta que sí, en efecto hay una problemática social muy fuerte que incluso podríamos decir, bueno, ya comparando cómo este texto se escribió en 1988, por ahí así, a, a este siglo, a estos años, cómo todavía esa problemática todavía podemos observar. ¿De acuerdo? Van a identificar esa problemática. En la pregunta 3, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el lector? El autor, perdón. Ustedes son los lectores. Para ello deben acudir a Internet e investigar el contexto del autor. ¿Quién era Rubén Darío? Y ya leímos un texto de él en la actividad 1 que tiene que ver con el rey burgués, ¿se acuerdan? Y entonces ya tendrán cierto conocimiento del contexto de la obra, porque tanto el rey burgués como la canción del oro están dentro de una antología que se llama Azul. Es un texto amplio que elaboró este autor con diferentes cuentos que él redactó en aquella época. Pero además, dentro del contexto del autor, nos enteramos que él es considerado el padre del modernismo. El modernismo es un movimiento literario. Vamos a ampliar más sobre este movimiento literario en la siguiente semana, pero es una forma de estudiar a los autores de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su forma de escribir muy parecida, y es como una tendencia, una moda de cómo es una forma de estudiar a esta literatura, este tipo de escritura que hacen los autores, de acuerdo, repito, al lenguaje, a la forma que le dan al lenguaje, etcétera. Entonces, en este caso, el modernismo es una corriente literaria que tiene que ver con el lenguaje muy rebuscado, ¿no? Y lo van a observar cuando lean a Rubén Darío en esa canción del oro, pero no deja de ser entendible, es muy claro en sus expresiones, aunque pareciera repetitivo cuando dice cantemos al oro, cantemos al oro, cantemos al oro, pero es en efecto, es una canción que le está haciendo al metal del oro en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, para que tengan mayor fuente, mayor información, les pido que acudan al Internet, conozcan el contexto de la obra y el contexto del autor para que puedan opinar de por qué utiliza este lenguaje el autor, qué tiene que ver con la forma de escribir de este autor. Después van a responder, ¿consideras que el lenguaje que se utiliza en el texto literario, en la canción del oro exclusivamente, facilita o complica su comprensión? ¿Por qué? Y al final, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Y por qué? Ahí son varias preguntas que tienen que responder. Y en el momento que respondan, estarían justificando sus respuestas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta ahí sería la pregunta, la primera parte de su actividad integradora 2. Ahora sí les pido de favor que
en esta actividad, en este documento, o si quieren agregar una portada antes a este documento, les pido de favor que coloquen su nombre, su fecha, la fecha que elaboraron la actividad, el nombre de su asesora virtual y el nombre de la actividad, por favor. O si no quieren agregar una portada con un diseño ahí bonito, bueno, al inicio de este documento en Word que van a bajar, ahí coloquen sus datos, por favor. Y también les pido que una vez que ya hicieron esa primera parte, que ya analizaron el lenguaje que se utiliza en la canción del oro, ya se olviden de la canción del oro y pasamos a la segunda parte donde vamos a analizar otro texto que es una fábula. Se llama El perro y el cocodrilo. Es una fábula, es considerado un texto literario cuya característica es que es una narración muy breve, pero siempre tiene como personajes animales que se expresan y realizan acciones dentro de la obra, pero también contiene al final como objetivo una moraleja, una lección o un consejo que se da a través de la acción de los personajes. Entonces, por ello también la fábula a veces es considerado como dentro del género didáctico, un género más, aparte de los tres grandes géneros que ya sabemos, que es el lírico, el narrativo y el dramático. Otros autores aumentan un género didáctico donde incluyen a la fábula. Entonces es importante que también conozcan, investiguen el contexto del autor, Félix María de Samaniego, ya que él es considerado también el padre de la fábula, porque él escribió una gran cantidad de fábulas y por supuesto que con su moralejas, con su consejo, pues se convierte en un género de enseñanza, ¿no? De didáctico, que nos da siempre un consejo a seguir. Entonces, por ello es importante que conozcan el contexto para entender un poco más esta redacción. Pero a ver, de esta fábula lo que van a hacer es obtener el argumento. Acuérdense que el argumento es contar de manera breve, sin detalles, pero breve, pero de manera completa, de qué trata la obra, ¿no? Entonces aquí es explicar con un lenguaje común, como nos comunicamos normalmente, de qué trata el perro y el cocodrilo, ¿no? Explicar con sus palabras, como si se lo contaran a algún amigo, ¿no? Como cuando van al cine y ven una película, le dicen, oye, te recomiendo esta película, está muy buena. Mira, resulta que se trata de que es la historia de un héroe y ahí van narrándole, ¿no? Claro, al final, en el caso de la película, pues nunca cuentan el final para interesar al amigo, ¿no? Pero en este caso sí van a contar o sea, toda la historia, qué le dijo el perro al cocodrilo y qué le contestó el cocodrilo y al final cuál fue la lección o la moraleja que se enseña en esta fábula, ¿no? De manera cotidiana, repito, como normalmente nos comunicamos. Ahora, una vez que ya hicieron esta narración, porque la fábula está expresada en verso, entonces sería interesante que ustedes la conviertan a prosa con sus palabras, pero agregándole ahora en la segunda parte, en el inciso B, un elemento de la narración, pero con lenguaje literario, es decir, un lenguaje connotativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a lograr? Cambiando algunos sinónimos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de perro, a lo mejor usamos sabueso, can, eh, el amigo del hombre, ¿no? Como a veces se le conoce, no sé, algún concepto diferente a la palabra perro o al río, al río Nilo, a lo mejor expresar un gran caudal bajando por la montaña o por la ladera de la montaña, no sé, agregándole de su cosecha, claro, agregándole ciertas figuras literarias como metáforas, como agregándole cierta narración, claro, sin salir del sentido, ¿de acuerdo? Porque el sentido connotativo siempre es sin,
sin que se transforme en otra cosa, sino que casi signifique lo mismo, ¿no? Entonces, utilizando figuras retóricas, utilizando sinónimos o antónimos, utilizando otros conceptos, para ello acudan al diccionario. ¿Con qué otro concepto podemos mencionar al cocodrilo, por ejemplo, ¿no? El caimán o de color verde, olivo, ¿no? Agregándole otros conceptos a manera de que sea un lenguaje estético, un lenguaje bello, un lenguaje literario a esta breve narración, ¿de acuerdo? Es decir, el mismo texto que ustedes redactaron, pero ahora con un lenguaje literario, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan practicando y esta va a ser su primera producción literaria, tomando en cuenta el argumento de la fábula. Es decir, nuevamente, repito, vuelve a ser de su cosecha, porque ustedes repiten y colocan la misma fábula, ya no es válido porque aparte es la misma fábula, o sea, del mismo autor, Félix María de Samaniego, pero aquí se trata de que ustedes lo transformen con sus palabras. Puede ser en mismo prosa, pero con un lenguaje literario, ¿sí queda claro? Con expresiones que evoquen belleza. Acuérdense que esa es la función del lenguaje literario. Expresar un mensaje que evoque belleza, que nos mueva emociones, ¿no? Como lo que leímos con las nubes, cual copos de algodón flotan en el azul del firmamento, ¿no? Para decir que las nubes flotan en el cielo, le agregamos otros conceptos, otras palabras, metáforas o figuras que nos evocan belleza. Y ya que hicieron esto, ahora ya con los elementos que ustedes conocen de análisis de la forma y el fondo, van a identificar y van a redactar aquí cuál es el fondo del texto que ustedes redactaron. Por eso dice en la pregunta 3, en los textos que redactaste. No dice los textos que leyeron, los textos que redactaste. Es decir, las dos narraciones que hicieron. En el inciso A, en lenguaje cotidiano, y en el inciso B, con lenguaje literario. De estas dos narraciones, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Es lo que van a expresar aquí, pero refiriéndose a las que ustedes redactaron. Ya no la canción del oro, ni mucho menos la fábula. De la fábula solamente tomamos el argumento, tomamos la parte de la historia para transformarlo en otro texto literario, ¿de acuerdo? Es decir, no van a opinar sobre la fábula ni la canción del oro, sino a retomar de sus propias redacciones, ustedes, cuál es la forma y cuál es el fondo. Acuérdense que la forma es la estructura que le dan. ¿Qué género, eh, qué género literario utilizaron? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Qué forma le dieron a su texto en verso, en prosa? Eh, También en el fondo se refiere a aquellos elementos que componen a la obra, ¿no? Por ejemplo, desde el argumento, el tema, los personajes, el tiempo, el espacio. Si bien pueden mencionar todos esos elementos o expresar de manera general, abierta, de qué trata la obra, es decir, eh, acuérdense que el fondo es lo que se dice, de lo que está hablando el autor, de las ideas o los pensamientos o los sentimientos que está expresando la obra, de qué está hablando en sí, ¿de acuerdo? El texto. Entonces son dos respuestas aquí. ¿Cuál es el texto y el fondo, perdón, y cuál es la forma? Y en la última, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? Pero aquí se refiere a tus dos redacciones que hiciste, tanto en lenguaje cotidiano como en lenguaje literario, ¿cuál te gustó más usar? De acuerdo a esta experiencia que viviste y por qué. ¿Por qué te gustó más esta forma o por qué este otro lenguaje te vas más, ¿no? Te gusta más. Bien, y recuerden, en toda actividad, aunque no lo pide la rúbrica, yo sí les pido que por favor coloquen
las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer un uso responsable de la información. Y sobre todo, acuérdense que está prohibidísimo hacer o cometer plagio a través de copiar actividades, tareas de otros estudiantes que ya publicaron, porque pues se queda su actividad como no evaluable. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, comentarios, información, reclamaciones, lo que gusten y manden. A ver, Adrián, adelante, por favor. Buenas noches, maestra. Disculpe, yo solo tengo una duda. Sí. En cuestión de la actividad, yo ya había avanzado la del perro, solo me atoré en la de las connotativas. Estuve investigando un poquito, pero no entendía bien. Ahorita con lo que acabamos de ver, ya reforcé un poquito más la actividad, pero en la actividad del perro y el cocodrilo, nada más no le cambié pues, al perro, pues le puse perro. Entonces, en esa parte nada más te debería cambiarlo por otra frase. Sí, sí se acomoda, sí, si no, pueden seguir utilizando perro, pero también darle otro, o agregarle, digamos, una forma estética, ¿no? Por decir, el perro, o un perro viajando, caminando por la montaña, de pronto bajó al caudal del Nilo, en fin, agregarle un poquito más de redacción ahí para transformarlo a un lenguaje literario, ¿de acuerdo? O sea, es un ejemplo que yo les pongo de cómo cambiar el sentido denotativo a connotativo utilizando figuras literarias, pero también puede quedar perro, simplemente darle otro, a lo mejor en otro concepto, darle otro sinónimo, por decir, ¿no? No es es un ejemplo que les puse, tampoco así es tan, tan obligatorio cambiar todos los conceptos, ¿no? Como ustedes como ustedes son los escritores, como ustedes son los que van a expresar, cómo ustedes quisieran expresar esa obra de Félix María de Samaniego, ¿cómo lo harían ustedes ahora en la parte actual? ¿Cómo expresarían ustedes esta fábula que fue escrita hace muchos años? Ahora, ¿cómo la redactarían en forma de prosa? ¿De acuerdo? Para que quede claro que ustedes distinguen un lenguaje común de un lenguaje literario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la canción del oro, es un ejemplo, pero ese no lo van a analizar en la segunda parte. Eso ya lo analizaron en la primera parte. Pero a lo que me refiero es cómo identificar el lenguaje connotativo. Acuérdense que en la primera parte de la canción del oro, bueno, ahora que lo lean, si ya lo leyeron algunos, dice que llegó un mendigo a la calle de los Palacios, donde había una, ¿cómo dice ahí? Les voy a leer rápidamente un pedacito, donde dice que había desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cópulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. Vean cómo aquí, en esta redacción de 3 líneas, si el autor quisiera decirlo de manera directa, denotativa, un lenguaje claro, sin mostrar emotividad ni nada, diría solamente que un harapiento llegó a la calle de los Palacios en un atardecer. Eso es todo lo que quiere decir. Pero como el autor prefiere transformarlo a un lenguaje literario, expresarlo de forma bella, entonces le agrega que el harapiento puede ser un mendigo, o tal vez un peregrino, quizá un poeta, le agrega, o sea, está comparando al poeta con un peregrino, un mendigo, un harapiento, ¿verdad? Llegó bajo la sombra de los altos álamos, en lugar de decir los árboles, ¿no?
los altos álamos, o sea, está mencionando un tipo de árbol, a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia, o sea, donde los castillos eran construidos con grandísimos materiales, piedras duras como el ónix, el pórfido, el ágata y el mármol. Si no conocemos de pronto esos conceptos, hay que acudir al diccionario. El mármol, pues sí lo conocemos, ¿no? Más comúnmente, de manera general, y nos vamos imaginando cómo estaban construidos esos grandes palacios, con altas columnas, con hermosos frisos, y habla de las cúpulas doradas que reciben la cálida la cálida, no, perdón, la caricia pálida, porque también hay un cambio de sintaxis, o sea, en lugar de decir un atardecer, dice, reciben la caricia pálida del sol moribundo. O sea, nos imaginamos un atardecer cuando ya se está metiendo el sol, ¿de acuerdo? ¿Para qué hace esto el autor? Para imaginarnos, para hacernos imaginar cómo se veían esos palacios. Imagínense, construidos con ese mármol tan blanco, las columnas altas, como las construcciones estas de los griegos, ¿recuerdan? Con esas columnas altas pero blancas, y esas cúpulas doradas como las iglesias, ¿no? Que con el sol pues brillan mucho más y dan esa sensación de un oro, ¿no? Brillante. Entonces, ¿para qué hace todo este autor? Para que nos imaginemos ese lugar, cómo era esa calle de los palacios, y comparar esa gran, como dice aquí, desafíos de soberbia. O sea, era una exageración de cómo estaban esos palacios construidos que hasta la fecha no se derrumban, ¿no? Entonces, por esos materiales duros como son el mármol, el ágata, el ónix, el pórfido, que son para construir esos grandes palacios. Entonces, aquí voy con toda esta explicación, que tratemos de entender por qué los autores utilizan un lenguaje literario, cuál es la intención, y que de todos modos nos aporta mucho conocimiento, ¿están de acuerdo? Porque ahora que investiguen ustedes en internet, en el diccionario, qué es el pórfido, qué es el onix, qué es el ágata, pues ya van a tener ese conocimiento de un concepto más agregado a su vocabulario. Entonces vayan viendo todo lo que nos aporta la literatura o un texto literario. Cuando hagan su análisis van a poder comprender por qué utilizan tanto lenguaje rebuscado, exótico, metafórico, ¿no? Bueno, porque la idea es darnos, provocarnos emociones, sensibilizarnos, pero también hacernos conscientes de un problema social, ¿de acuerdo? Entonces, en la canción del oro, perdón, en la del perro y el cocodrilo, ahí es igual transformar esta historia del perro contada de manera cotidiana, pero ahora contarla, hacerla un poco arreglada así con metáforas, con otro tipo de lenguaje para que lo recibamos de una manera estética. ¿Sí queda claro, Adrián y demás compañeros? Sí, maestro, gracias. Perfecto. Bien, entonces, si ya no hay más preguntas, que les hago una pregunta ya como en la conclusión. ¿Para qué nos sirve el lenguaje literario? Para que vayamos ya cerrando esta sesión y que nos quede claro que el lenguaje literario que encontramos en los textos, sobre todo líricos o en prosa poética, se puede decir, es con esa finalidad que acabo de decir, ¿no? Que los autores pretenden hacernos conocer esas visiones del mundo que ellos observan o hacernos conscientes de una realidad, pero de forma estética, ¿verdad? Bien, entonces,
Dice Cecilia, yo solo me estoy retrasando con la actividad 1, no sé si me podría ayudar. Cuando descargo la actividad 1 no me deja abrir, me sale que tiene un error, es la primera vez que me sucede. ¿En el documento de la actividad 1 te refieres, Ceci? Cuando descargo la actividad 1 no me deja abrir. ¿El documento en Word o los textos que vas a leer? ¿Es lo que no te deja abrir el documento? El documento de Word. Bueno, probablemente tenga que ver con su equipo, porque yo lo acabo de abrir. Si me abre, no sé los demás compañeros si les abre, o a veces es un poquito, adelante Adrián, es un poquito el teléfono. Sí, yo de hecho lo descargué en el teléfono, y ya después llegué a mi casa después del trabajo y ya me puse a hacer las actividades. Pero no había problema si le enviamos el documento a la compañera por correo. Sí, no hay ningún problema, si gustan apoyarla. Ceci, te va a apoyar ahí Adrián, enviándote el documento. De todas formas, recuerden que cuando hay una falla, en este caso técnica, hay que enviarlo a soporte técnico con una captura de pantalla mostrándole cómo no abre, cómo aparece realmente la actividad que no abre, y inmediatamente les van a apoyar, van a darles respuesta, ¿de acuerdo? En la parte técnica, el soporte técnico. Ahí la plataforma viene donde están los participantes, ahí viene el documento, perdón, el correo de soporte técnico, ¿de acuerdo? Y si no, bueno, para avanzar, para más rápido, pues sí sería conveniente que eh, te pueda apoyar Adrián con enviarte el documento al correo. ¿Estás de acuerdo, Ceci? Muchas gracias, ok. Bien, entonces, si ya no hay algún otro comentario, en el momento que realicen sus actividades. Ahorita que ya tuvieron alguna idea y quieren cambiar su documento, lo pueden hacer, ¿eh? Todavía no califico la actividad 2 más que de una compañera, y entonces lo voy a hacer entre sábado y domingo, porque recuerden que el lunes creo que no tenemos actividad tampoco, entonces tenemos, bueno, pero el periodo de calificaciones no cambia, así que sí voy a entregar entre martes y miércoles, pero para ustedes si hay cierre el domingo, entonces el cierre, por favor, antes del cierre entreguen sus actividades, pero pueden hacer cambios, pueden hacer correcciones, agregar la referencia, lo que gusten, de aquí al domingo, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por su apoyo, su participación, paciencia, nos vemos el próximo lunes a través del mensajero y voy a revisar cómo quedó la votación en el apartado definamos el horario para las sesiones, para que programe las próximas sesiones de la semana 2 y 3 en el horario que eligió la mayoría, ¿de acuerdo? Bien, por ahí Ceci ya compartió su correo, Adrián, para que puedas, por favor, apoyarle con el envío del documento. Y si de tomo no te abres, Ceci, cualquier situación, por favor, mándame al mensajero para que veamos la manera de apoyarte con el documento. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Recuerden que yo estoy atenta a sus mensajes a través del mensajero o del correo electrónico. Que tengan una excelente noche y un bonito fin de semana. Nos vemos el martes. Hasta pronto. Perdón. Gracias, Adrián. Gracias, Aide, Cecilia, Stephanie y Stephanie. Hasta pronto.